Buenas tardes, saludos a todos los que se conectan y siguen la palabra que compartimos en el lugar del mundo donde se encuentra. Te deseamos que a pesar de las distancias, nuestro amor y nuestro reconocimiento puedan llegar en esta tarde a cada uno de ustedes, sus matrimonios, sus familias y a todas sus administraciones. Los abrazamos y los recordamos en nuestras oraciones. Gracias por participar. Hoy vamos a compartir una palabra que está titulada Nación de Dios sin ciudadanos fantasmas. Y no tiene nada que ver con los fantasmas que la gente dice que se les aparece de noche, sino que vamos a usar la figura como de un fantasma, por decirlo de alguna manera, ya lo van a entender durante el mensaje, para ilustrar lo que queremos compartir. Quiero contarte que hace algunos años el apóstol Juan Balistreri conoció a un hombre que experimentó un accidente un poco grave, el cual lo llevó a que le amputaran una de sus piernas. Este hermano se recuperó del accidente, pero le quedaron algunas secuelas. Él contaba que una de las cosas más terribles que vivía es que había días que le seguía doliendo la pierna que ya no tenía. Una de las cosas que este hermano también comentaba, que de tiempo en tiempo, él sentía que le picaba la pierna que le había sido amputada, y él comentaba que lo más terrible era que no podía rascarse, lo cual le acarreaba grandes molestias en su vida diaria. Él le picaba la pierna que no tenía. Hace años atrás, a principios de los 80, la psicología no era tan utilizada como ahora. Hoy el conocimiento que hay, los estudios que hay, nos dejan saber que esa característica se denomina el síndrome del miembro fantasma. A ese hombre le había sido amputada la pierna y esa pierna se volvió un miembro fantasma. Voy a armar otra vez el cuadro para que se entienda. Le picaba, a veces le dolía y él no tenía cómo sacarse esa picazón o ese dolor porque no la tenía presente. Hay estudios psicológicos que dicen y físicos que cuando un miembro está amputado, falta en lo físico, no existe más, literalmente ya ha desaparecido, pero todavía está presente en el sistema nervioso. Ahora, esta característica física, la del miembro fantasma, produce reacciones conflictivas porque la idea del cuerpo pleno está en la psiquis y aún en la psiquis de cada uno de nosotros. Hay que empezar a llevarlo esto al plano espiritual, pero la capacidad de expresión no está por la ausencia de ese miembro que fue amputado. Hace algunos años conocí, cuando estaba en el seminario en la ciudad de Mar del Plata, un hombre, Rubén, hasta el día de hoy me acuerdo, un hombre maravilloso, siempre de buen humor, que había perdido una pierna también, y él me decía, yo tengo frío a veces en la pierna y no la tengo, y se reía porque él tenía una pierna ortopédica, y él me decía, el drama cuando te agarra frío esa pierna no te la podés calentar, tenía un miembro fantasma. Ahora, llevando todo este relato, que es una forma de introducirnos al tema, en la iglesia, la cual amamos y tratamos de cuidar, sucede de la misma manera. Al igual que el amputado, tenemos todas las realidades de Dios en nuestro espíritu y sabemos que la iglesia se expresa en dos maneras. Una es la manera eterna, la perfecta, y la otra manera que es la manera imperfecta. A la iglesia perfecta, la Biblia la expresa como la mente de Cristo o el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, notamos que hay una versión de la iglesia que es la que fue consumada y es la que fue terminada por Cristo en la cruz, que es eterna y perfecta y tiene todos los sentidos, tiene todas las capacidades y tiene todos los miembros, y ahí apuntamos hoy. Por supuesto que cuando yo hablo de miembros, no estoy hablando de los miembros que componemos la iglesia, sino que estoy como si alguien faltara, como si alguien se hubiera ido. Estoy hablando de cada uno de nosotros
cada uno de mi persona, tu persona. No estoy hablando de los miembros de la iglesia. Nosotros necesitamos entender que si nosotros mismos hemos nacido de nuevo, tenemos en nuestro corazón la idea de que las cosas tienen que ser perfectas, y estas cosas no son ni de costumbre, ni son psicológicas, ni culturales, sino que son espirituales. Nadie, de las señoras, nadie se da vuelta por una bolsa, por una cartera que cueste 2,50. Nadie se va a dar vuelta y va a mirar, wow, otra mujer que pasa o en una tienda cara. Tú no vas, o no te pasó alguna vez que estás en una tienda y vas a ver algo y dices, a mí me suele pasar a veces, con razón me gustaba porque esta camisa cuesta, por decirlo de alguna manera, $275. Con razón que me gustaba, con lo que cuesta, maravillosa. Todos nosotros tenemos una naturaleza que apunta a las cosas buenas, a las cosas perfectas, pero eso viene de una naturaleza espiritual, eso no es algo del hombre, eso es una cuestión espiritual. Esto es porque por tener el Espíritu de Dios, tenemos la versión perfecta en nosotros mismos, porque tenemos la mente de Cristo, pero a su vez debemos vivir con el factor humano. Obviamente vivir es una vida temporal que va a durar 80, 90, 100 años, pero mientras estamos en esta tierra tenemos que vivir con el factor humano. El bendito factor humano, una palabra que ha sido subutilizada quizás o mal utilizada, pero cada vez que tú te paras frente al espejo, lo que tienes delante es el factor humano que influye en la concreción del propósito eterno de Dios. Cada vez que yo me miro en un espejo, veo ese hombre peligroso, veo ese ser humano peligroso que si no es literalmente muerto y vuelvo a nacer, si no es domesticado, y esto no es quitarle las malas cosas, es muerto y vuelvo a nacer, y vuelto a nacer a la vida de Cristo, no hay ninguna posibilidad de que ese propósito se cumpla, y voy a ser muy claro, en mí primero que todos. Ahora, si nosotros tenemos la mente de Cristo, por eso estoy hablando esto, lo primero que vamos a sentir, lo primero que vamos a percibir en nuestro interior, no es que todo es lindo y maravilloso, sino que lo primero que vamos a sentir es que nosotros no somos los adecuados. Muchas veces nos damos cuenta que no somos los padres adecuados, que no somos el esposo o la esposa adecuado, muchas veces aún ni somos los hijos adecuados. Ahora, todo esto tenemos que definirlo desde el espíritu. Si es una cuestión diabólica, condenatoria, o viene del Espíritu de Dios. Si viene y es diabólica y condenatoria, hay que renunciar a ella. Ahora, si viene a través del Espíritu de Dios, nunca va a traer tristeza permanente. Quizá en el momento que uno se da cuenta de lo que uno es realmente, se entristece. Pero lo que viene del Espíritu de Dios nunca trae tristeza permanente, sino que uno siempre ve la luz y la gracia y el amor de Dios. Podría decirlo al final del túnel, pero ninguno de nosotros está en el túnel. Sobre nuestra vida resplandece el sol que es Cristo en nuestra vida. Por eso que nosotros no tenemos que estar apesadumbrados, nosotros no tenemos que estar tristes. Nosotros tenemos que saber que tenemos solución para todas estas cosas. Cuando Dios nos habla la buena noticia, es porque quiere hacernos subir un escalón más, quiere hacernos avanzar una milla más, quiere hacernos avanzar 1 kilómetro más adelante para que el propósito de Dios y el cumplimiento o el inicio del cumplimiento esté cada día más cerca. ¿A cuántos nosotros les ha pasado de no sentirse el individuo pleno, como que todavía nos falta algo? De seguro que va a haber momentos en que nos sintamos muy por debajo de la medida. Ahora, tienes que saber y tenemos que saber que eso nos sucede a todos. Yo hablo con gente que son expertos predicadores de la vida del Señor y nos pasa a casi todos. No estoy hablando de mí, obviamente. Me siguen diciendo, me sigo viendo corto.
Yo digo a veces, si el apóstol Pablo, que tuvo todo ese caudal de revelación, que su ministerio empezó viéndose cara a cara con el Señor, aunque después quedó ciego, dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado, imagínense que queda para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que nos tiene que alegrar en esta tarde? Si estamos claros que en nosotros opera el Espíritu de Dios, tratamos de que la perfección Cristo sea expresada en nosotros. Ahora, pero tenemos un problema, siempre nos vamos a enfrentar a ese problema hasta que maduremos. Nosotros todavía tenemos esa capacidad corporativa, yo como parte del cuerpo, tú como parte del cuerpo. Tenemos, tal como hablaba al principio, tenemos esa capacidad corporativa que está amputada. Al igual de que el hermano de la pierna amputada, sentimos lo perfecto, vemos lo perfecto, nos pica lo perfecto, por decirlo de una manera entendible, pero no tenemos todavía, no tenemos el miembro para expresar esa perfección. Y voy a decirlo de esta manera, para calmar esa picazón. Por decírtelo gráficamente, tenemos la versión perfecta del matrimonio, sin embargo, a veces tenemos problemas. Esto es porque la idea o el concepto de la perfección solo existe adentro de uno de los dos que forman el matrimonio, cuando debiera ser pleno, lo debieran tener los dos. Y aquí quiero decirles muy claramente y muy directamente, como siempre yo les hablo, aquí no hay señalamiento para que los matrimonios que están escuchando esto juntos no digan o lo piensen, que es más o menos lo mismo, eso lo dice por ti. Y ella dirá, no, lo dice por ti. Porque la realidad es que aleatoriamente podemos ser el uno o el otro. Cada uno de nosotros puede operar en el mismo sistema aleatoriamente. El matrimonio no es para pelear batallas interminables, el matrimonio no es para que yo mando y tú obedeces, el matrimonio no es para volverse una tiranía interminable o una batalla campal que nunca se termine. El matrimonio es para apoyarnos mutuamente, para ponernos en el camino correcto mutuamente. El matrimonio es si alguno dejó de pensar conforme al propósito eterno, porque quiero decirte que te puede pasar. Alguien puede tener una crisis, alguien puede alguna vez atravesar una crisis, nadie está exento. Si alguien atraviesa una crisis, el otro no está para darle el tiro de gracia, no está para rematarlo. El que está equivocado el que está equivocado acepta lo que le está pasando. Alguien lo hace volver en sí y cede, y el otro también no actúa con el espíritu conquistador, sino que se vuelve un bálsamo para el otro. ¿Saben una cosa? Nosotros todos somos propensos a equivocarnos. En un matrimonio, cuando hay un problema, no hay un ganador y un perdedor. Esto funciona de esta manera, amada familia. O los dos ganan o los dos pierden. Lo voy a hablar de mi persona. O los dos ganamos o los dos perdemos. Ahora, ¿cuál es la gran tarea que nosotros tenemos por delante como generación? Es sacarnos la imperfección, sacarnos los miembros amputados de adentro nuestro. Nunca una pelea matrimonial va a terminar si no termina en arrepentimiento, si no termina en reconocimiento, si no termina en decir ambos nos equivocamos. Nunca termina, terminó la pelea, ¿qué fruto produjo? Terminó la situación, ¿qué fruto produjo? No hay frutos y tiene que haber frutos. Uno de los frutos es sacarnos la imperfección de adentro nuestro. Hay cosas que no deben repetirse, hay cosas que no deben volverse el pan de cada día. Nosotros tenemos que detenernos, todo lo que estamos aquí, y definir esta generación, y solo nosotros tenemos dos opciones. En la mayoría de las veces Dios creó dos opciones. Convertirnos en lo que Dios mandó para que seamos lo que anhelamos y vivamos para eso,
o también nos convertamos en creyentes insoportables que nadie de nuestro entorno, ni nuestra esposa, ni nuestro esposo, ni nuestros padres, ni aún nuestros hijos, y ni hablar de un discípulo, ni de alguien de la congregación, nadie nos soporte. Esa fue la tarea apostólica que los padres de la iglesia al principio le hablaban a las personas. Esa fue la tarea que ellos tuvieron la encomienda de parte del Señor para hablarles. Efesios 4, 14 al 16 dice, ¿para qué hablamos estas cosas? Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es un niño? Llora, se ríe, hace esto, se porta bien, se porta mal, se puede confiar, rompe las cosas. Niño fluctuante. ¿Está mal ser niño fluctuante? No, pero el apóstol dice que ya no debemos serlo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo, mire qué bárbaro, qué espectacular, la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nosotros al leer esta porción de las Escrituras, vemos una vez más que es necesario que este cuerpo vaya creciendo. ¿Por qué? Porque el Cristo que está en nuestro espíritu es perfecto y se expresa en esa perfección. El que tiene que ir creciendo es el cuerpo para que exprese el tamaño de Cristo, para que exprese el tamaño de un varón perfecto. Ahora, debido a la naturaleza de pecado que todavía ha dejado reflejos en nuestra vida, nosotros no vemos completos en el cuerpo. Nosotros podemos vernos aún, para aclararlo, podemos vernos completos en el cuerpo físico, pero en la manifestación real de nuestro propósito, todavía en cierta manera estamos amputados. ¿Quién de nosotros no tienen cosas que todavía no se han cumplido? ¿Quién de nosotros todavía anhela alguna manifestación? ¿Quién de nosotros todavía no anhela desarraigar cosas de su vida y que Dios por su Espíritu se arraigue aún más? ¿Saben cómo se llama eso? Miembros amputados. Ahora, ¿cómo resolvemos la amputación? Imagínate ese hombre, como tú te lo quieres imaginar, sin una pierna. Hay dos maneras de resolver una amputación. O nos ponemos las prótesis de la hipocresía, a mí no me importa nada, yo voy a vivir así nomás, me compro una muleta y ando con una muleta o una prótesis y que nadie lo note. O hacemos que ese miembro aparezca, crezca, se forme por el Espíritu de Dios. ¿Cómo hacemos en la iglesia? ¿O nos convertimos en un creyente prótesis? ¿O hacemos que esto que no era, mire lo que voy a decir, hacemos que esto que no era comience a ser, que es la expresión de Cristo, creando un cuerpo para que dejemos de tener un mundo de sensaciones y tengamos un mundo de expresiones? Yo no estoy en contra de los buenos deseos. Entendí que los buenos deseos es parte de la cultura del reino. De hecho, el apóstol Pablo le dijo, yo deseo que seas prosperado, pero mi deseo no puede alcanzarte. Hay un estadio mayor del deseo y es la materialización de lo que estamos hablando. Es la materialización, y esto no tiene nada que ver con brujería ni actos de magia. Hay palabras de Dios que han salido de la boca de Dios que se materializan por el poder del Espíritu. Existen en el mundo espiritual, nosotros las arribamos a ella a través del tiempo y la madurez. Tenemos que dejar de tener un mundo de sensaciones, de yo siento, y llegar al mundo de la expresión, de algo que sea tangible. Lo que necesitamos saber
como generación es que lo que Dios nos encomendó para este tiempo es una iglesia consolidada, lo he hablado decenas de veces, con miembros consolidados, y la intención que tenemos como administradores de Manantial de Vida es que alguna vez se levante de entre nosotros los miembros intencionales. Un creyente siempre, cada uno de nosotros, siempre vamos a tener dos opciones. O somos intencionales o somos casuales. Estas son decisiones que nosotros tenemos que tomar continuamente. No se puede vivir y consumar el propósito de Dios como gente casual. El casual es el que viene cuando tiene gana, el que hace las cosas cuando... Imagínate solamente por un momento que en tu trabajo tú fueras casual, no intencional. Cómo uno trabaja para una compañía, cómo uno trabaja para sí mismo, tiene que ser súper intencional. Si uno es casual y bueno, voy a trabajar cuando necesite ya que esté, no sé, que ya no tenga para pagar la renta o ya me estén por botar de donde vivo y bueno, ese día voy a ver si siento de ir a buscar trabajo. De ahí que te pagaron el primer sueldo, si tuvieras, por decirlo de alguna manera, la fortuna de que ese día te contraten, desde que te pagan el primer sueldo ya estás en la calle. Ahora, ¿cómo somos todos o la mayoría de nosotros para nuestros trabajos? Intencionales. Obedecemos a nuestros empleadores, obedecemos a los patrones, por ahí los patrones tienen cada ocurrencia y hay que obedecerla porque si no nos botan, si no te dicen que no vayas más, te agradecen tu servicio, está todo bien, pero no trabajas más. Siempre tenemos dos opciones, ser intencionales o ser casuales. Son las decisiones que cada uno debe tomar, que debemos procurar como individuos. Debemos hacer crecer el miembro amputado que el pecado dañó. Nunca entenderemos la dimensión del daño del pecado en el ser humano. Tenemos amputaciones por daño de pecado. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver qué nos falta y empezamos a operar en el espíritu, el miembro amputado comienza a crecer por el Espíritu. La inteligencia perfecta de Dios que está en la mente de Cristo, que es la iglesia, va a comenzar a manifestarse en nuestra vida. Entonces vamos a dejar de ser casuales para ser intencionales. ¿Sabe cómo se empieza a ser intencionales? Con el deseo de ser intencionales. Nadie se levanta un día y dice, bueno, hoy no. Yo deseo ser intencionales y voy a perseguir eso que está puesto en mi espíritu, que ha bajado a mi mente, que está instalado en mi corazón, cueste lo que cueste y voy a hacer lo que tenga para hacer. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido el dinero muchas veces para comprarnos alguna cosa y hemos dado, mi abuela decía, dan vuelta cielo y tierra, hemos dado vuelta cielo y tierra hasta lograr lo que queríamos? ¿Sabe cómo se llama eso? Intencionalidad. Tenemos que ser intencionales para hacer crecer el miembro que fue amputado por el pecado. Nosotros añadimos la vida perfecta que ya está en Cristo en nosotros y ese miembro crece. Ya no es Dios bendiciéndonos, es Dios esperando que el miembro crezca para que el sentir de Cristo, que es perfecto, no es una picazón extraña, ya no sea una sensación, sino una expresión de vida. Se imagina que a una persona le amputaran una mano y de repente le creciera esa mano por una obra milagrosa del Señor. Estoy hablando en un tema espiritual, pero llévelo a algo carnal, a algo vital, a algo corporal. Que de repente esa mano creciera y se manifestara y ese hombre ya no tuviera las ganas de tener sensibilidad, ya tuviera una expresión, pudiera hacer miles de tareas con esa mano. Por eso que nosotros necesitamos vivir en integridad. Esta es una generación que necesita vivir en integridad. Cuando yo veo que hijos no se comunican con los padres, cuando yo veo que los hijos a veces le mandan mensajes y no los contestan, cuando veo toda esa falta de integridad, yo me planteo seriamente qué posibilidad tiene Dios con esta generación que estamos criando. Ahora, ¿quieres saber qué es integridad? Por eso estoy hablando de este tema.
Integridad es que si estamos diseñados para 2 piernas, 2 brazos, 2 ojos, 2 orejas, 2 manos, 2 pies, los tengamos y los usemos. Eso es integridad. Eso es integridad. Que todo lo que fue dado, que todo lo que fue otorgado, que todo lo que te fue concedido, lo uses. Integridad es que no te falten partes. Integridad no es la medida de una doctrina, es una medida de madurez que produce Cristo en cada uno de los santos. Yo he escuchado decir, pastor, se podría hacer esto, pastor, se podría hacer esta otra cosa. Ahora, yo sé que todos tienen ideas geniales porque tienen a Cristo. El tema es con qué miembro llevamos a cabo las ideas. En el retiro voy a tocar un tema muy importante acerca de las estructuras. Nosotros necesitamos una cantidad de miembros. Imagínense si yo no tuviera brazos, ¿con qué conduzco el carro? Imagínense si yo no tuviera ojos, ¿con qué leo? Sí, ahora hay sistemas ¿con qué escribo? Sí, yo sé que hay sistemas, pero imaginemos por un momento. En el Evangelio hay que utilizar la imaginación que tenemos, que es dada por el Señor, pasada por la mente de Cristo, no la humana que es nociva la mayoría de las veces. El Evangelio siempre tiene una solución y es que los santos crezcan. Tenemos que crecer a la medida que sentimos. Ese hombre no tenía la pierna. Imagínese si en un acto milagroso el Señor le hacía crecer la pierna que fue amputada. Ya no se iba a tener los deseos de rascarse, ya se iba a poder rascar otra vez la pierna. Nosotros tenemos que crecer a la medida que sentimos, aunque nosotros reconozcamos que por el pecado el miembro esté amputado. Todo creemos y todos sabemos en nuestro interior que tenemos una medida perfecta de Cristo en nosotros. Si hemos nacido de nuevo, entonces por una cuestión normal y natural, nosotros vamos a crecer. Por favor, amados, no renunciemos a la perfección que Cristo puso en nosotros. Tampoco nos vamos a deprimir si vemos que esto es así. La solución es hacer crecer el miembro amputado. Nunca Dios da una buena noticia nunca Dios nos habla, nunca Dios nos da la buena noticia para dejarnos anulados. La buena noticia es que Dios nos ha dado el espíritu de la resurrección para que todos los miembros que el pecado amputó nos vuelvan a salir. Pero ya no será el miembro de una persona, el brazo de otra, el pie de Juan, la pierna de Pedro. Será el Espíritu de Dios dándonos una pierna Cristo, un ojo Cristo, una mano Cristo, un corazón Cristo, porque Dios nunca va a reemplazar nuestras partes amputadas con un sistema del viejo hombre. Él la reemplaza y la reemplazará por la nueva criatura que nació y crece en Cristo. Y ese es el miembro, ahora sí eres tú, que nosotros tenemos que traer a la iglesia. Por favor, no traigas al miembro amputado. Traiga al miembro completo. Eso es lo que queremos y eso es lo que deseamos. Eso es lo que planteamos y eso es lo que anhelamos como administradores de manantial de vida. Debemos aparecer y dejar de ser fantasmas y convertirnos en una medida de Cristo como personas en el matrimonio, en la familia y como una gran medida de Cristo en la iglesia. Si no crecemos como individuos, como esposo o como esposa, aún como hijos, ¿cómo vamos a expresar al Señor? No te olvides que la creación, todo lo creado, está esperando tu manifestación, está esperando mi manifestación. Mire, la Escritura dice, Jesús dijo, dadle a Dios lo que es de Dios y dadle al César lo que es del César, hablando del sistema. El César solo puede tocar lo que es del César, pero no puede tocar lo que es de Dios. Y eso a nosotros nos tiene que traer una tranquilidad y una paz.
nunca antes vivida. Si lo que tienes, si lo que eres, si lo que posees te lo dio el Señor, está escondido en Él, nadie lo puede tocar. Quiero decirte algo, si nos va bien o si nos va mal, es una circunstancia en los negocios. Pero si crece Cristo en nosotros, lo que el sistema se atreva a tratar de tocar, va a venir en forma de Cristo y será guardado y además será multiplicado. Hay un poder que el sistema no tiene sobre nuestras vidas, nosotros se lo hemos asignado y muchas veces creemos que el sistema tiene un poder sobre nosotros que no lo tiene. Amados, hay que dejar de ser intencionales y empezar a ser hay que dejar de ser casuales y empezar a ser intencionales. Hay que cada día ser un poquito más intencionales y dejar de ser casuales. Si tenemos algo para preguntar, por favor preguntemos. Si tenemos algo que decir, por favor digámoslo. No cerremos nuestros labios, no cerremos nuestra boca. En el momento que tú y yo empezamos a retraernos, en el momento que tú y yo empezamos a cerrar la boca, si usted tiene un problema, si tú tienes un problema, hay suficiente acceso a nuestras vidas. Tienen un pastor, tienen una pastora, tienen hermanos que están orando por ustedes. Abran la boca, abran la boca. Nosotros, y lo tienes que saber, nos dedicamos a la labor más violenta que existe en la tierra, que es hacer retroceder las tinieblas. Y no se puede enfrentar a las tinieblas con prótesis. A las tinieblas se las enfrenta solo con un cuerpo, y ese es el cuerpo de Cristo. La armadura que hemos leído decenas de veces, por no decir cientos de veces, en Efesios 6 no es ni está diseñada para una persona, sino que es para un cuerpo y nosotros somos parte del cuerpo. Por eso debemos vivir conforme al llamamiento celestial y desoír cualquier otro llamamiento que venga de este sistema que ya está podrido, que es corrupto, que está destinado a caer, y no estoy hablando de ningún político ni de ningún nombre, ni tiene que ver nada con las elecciones. Está destinado a caer porque lo que no está gobernado por Dios no responde. Lo que el César toca no lo podemos gobernar nosotros. Pero sí podemos gobernar desde el Espíritu de Cristo. Si el Señor gobierna la tierra, nosotros no tenemos que meternos con las personas, tenemos que amar al Señor, tenemos que gobernar las cosas desde arriba y jamás meternos a pelear en el mismo nivel. Recuerden, la armadura de Efesios 6 no es para una sola persona, sino que es para un cuerpo. Nadie puede llevar sobre sí mismo toda la salvación. Eso es para un cuerpo. Amada casa manantial de vida, que estas palabras sean un llamado de atención, que estas palabras sean luz para nosotros, que estas palabras nos vuelvan intencionales en todo lo que hagamos. Quiero decirte algo, Dios ama a los intencionales, Dios se asocia a los intencionales, Dios quiere algo contigo si te determinas a volverte intencional en todo lo que hagas. Padre, gracias por esta palabra. Yo honro tu nombre delante de tus hermanos. Señor, honro, Señor, tu nombre delante de mis hermanos, de tus hijos, Señor. Padre, que nos des y nos multiplique, Señor, la sabiduría y el entendimiento para poder decodificar cada una de tus palabras y que esas palabras se vuelvan vida en nosotros, se vuelvan salud en nosotros, se vuelvan frescura en nosotros, para que podamos vivir conforme al llamamiento celestial y eterno. Padre, te pido estas cosas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada familia, gracias por estar en esta tarde. Bendigo sus vidas. Gracias, y quiero también dar un reconocimiento a todos los que aún, a pesar de la pandemia, de los tiempos que han vivido,
han seguido con su mano abierta, han seguido dando, han seguido colaborando, han seguido ofrendando, han seguido diezmando, han seguido participando de la vida diaria, de la vida normal de la congregación. A todos ustedes, gracia y paz de Dios. Nos vemos la próxima semana.